Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestras lecciones y vamos a ingresar a un nuevo tema en esta lección. Nosotros vamos a asignar los recursos correspondientes a cada una de nuestras tareas, de nuestras partidas, ¿no? Entonces nosotros habíamos trabajado en el S10 unos recursos, tenemos una lista de recursos, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, teníamos mano de obra, teníamos materiales, teníamos equipos. Entonces, de esa misma manera también aquí vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar, en este caso, el MS Project no tiene una base de datos. Entonces nosotros vamos a tener que agregar cada una de esa base de datos, ¿no? Una vez que comencemos, ¿no? Vamos a ingresar desde cero esos datos correspondientes a los recursos, para lo cual nosotros debemos definir algunas cosas, ¿no? Primero nosotros hemos trabajado esos recursos en el S10, por ejemplo, tenemos esa lista. Podemos tener, por ejemplo, el reporte de esa lista de mano de obra. Por ejemplo, tenemos mano de obra, materiales, tenemos esos recursos, ¿no? Y también lo que son equipos, ¿no? Tenemos equipos también. Debemos también saber o tener en cuenta lo que es nuestro análisis de precio unitario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decirle al project, ¿no? Le vamos a dar alguna información de las cantidades. El project nos va a pedir también algunas cantidades y lo va a procesar, pero nosotros tenemos que darle el alcance de esas cantidades, ¿no? Le vamos a decir cuánto de material, por ejemplo, ¿no? Dependiendo la unidad que tenga, nosotros cuántos kilogramos de clavos, por ejemplo, necesita en total esta partida, ¿no? Esta partida. Si bien aquí analizamos de acuerdo a un metro cuadrado, por ejemplo, al final hay un metrado, ¿no? Por el cual multiplicamos y nos da el precio parcial, ¿no? Entonces, en ese precio total, en esa cantidad total, ¿cuántos clavos nosotros hemos utilizado o cuánto de madera hemos utilizado en total? No será tal vez esta cantidad, no va a ser esta cantidad, sino va a ser la multiplicación de este término, ¿no? De esta cantidad que tiene por el metrado total que tenemos, ¿no? Tal vez tenemos 10 metros, no sé, cuadrados, 100 metros cuadrados, entonces vamos a multiplicar y nosotros vamos a dar eso al project, ¿no? Entonces le vamos a decir también cuánto de, en este caso de operario, de peón, ¿no? Cuánto con respecto a herramientas manuales y a otros, en este caso recursos, nosotros tenemos que colocar, ¿no? Adicionar en la base de datos, ¿no? Dentro del MS Project, ¿no? El MS Project no tiene, ¿no? Vamos a ingresar aquí, no tiene base de datos, decíamos. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ingresar a esta parte, tenemos diagrama de Gantt, vamos a hacer clic derecho y aquí vamos a seleccionar hoja de recursos, ¿no? Hoja de recursos, o podemos hacer clic aquí también, ingresar a hoja de recursos. Ingresemos a hoja de recursos y ustedes van a ver que no tiene ningún valor, está totalmente blanco, ¿no? Eso todavía cuando nosotros comenzamos a trabajar no vamos a encontrar nada, ¿no? Cuando copiamos tal vez un archivo que ya se ha trabajado estos recursos, podría ser que encontramos algo, ¿no? Y siempre vamos a estar editando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la hoja de recursos nosotros, ¿no? del project. Entonces tenemos que adicionar esos recursos. ¿Qué recursos, no? ¿Con respecto a qué? En este caso vamos a adicionar con respecto al proyecto, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de partidas, ¿no? Y entonces tenemos diferentes tipos de recursos, ¿no? Entonces comenzaremos con mano de obra, ¿no? Según lo que nosotros necesitemos, es peón, oficial y todo vamos a adicionar, ¿no? Vamos a hacer una lista, vamos a empezar a adicionar. Los materiales igual, ¿no? Con respecto a tarrajeo, muros, todo en uno, ¿no? En esta hoja de recursos vamos a adicionar todos los recursos correspondientes, ¿no? Ese listado de recursos que tenemos, vamos a adicionar. Igual, ¿no? Las herramientas manuales, los andamios, todo vamos a adicionar primero, ¿no? Eso va a ser la primera tarea, ¿no? Luego nosotros tenemos que saber qué tipo de recurso es, pero con respecto al MS Project, ¿no? No vamos a hablar ahora de mano de obra, ¿no? No vamos a hablar de mano de obra porque eso hablábamos en el S10. Vamos a hablar ahora del recurso trabajo, ¿no? Entonces eso tenemos que identificar. En todo caso tendríamos que tal vez revisar, si ustedes necesitan revisar lo que es la teoría, ¿no? Tienen
en las lecciones, no pueden volver a la primera lección y ver, ¿no?, qué significa trabajo, qué es el recurso trabajo, qué es lo que significa, ¿no? Son las personas o equipos necesarios para realizar la tarea, ¿no? Su unidad es la hora. Entonces, parte importante también porque cuando hablamos de hora hablamos de tiempo, ¿no? Y entonces en el MS Project utilizamos el tiempo, la duración para programar nuestras tareas, ¿no? ¿Qué es el material? Son los suministros o equipamientos necesarios para la tarea, ¿no? También eso podemos identificar, el material va a ser un poco más fácil identificar en este caso, ¿no? Y costo va a ser, dice, con respecto a esto tenemos que un poco subrayar, no es cualquier costo monetario asociado a la tarea, ¿no? Puede ser un costo parcial o total, ¿no? Esto podemos asociarlo a esas tareas que tienen comunidad de medida global, ¿no? Comunidad de medida global. Si tendríamos que ver algunos ejemplos, estamos repasando un poco. Trabajo, dices operario, peón, excavador, ingeniero, ¿no? Esas horas hombre, esas horas máquina, ¿no? Sobre todo marcar eso, ¿no? Horas hombre y horas máquina, ¿no? Las unidades que tengan esos recursos, ¿no? Vamos a trabajar en trabajo, ¿no? Material, acero, concreto, madera, cemento, ¿no? Agregado. Tienen diferentes unidades de medida, ¿no? El costo, por ejemplo, dentro de costo nosotros podemos, por ejemplo, vamos a trabajar lo que son herramientas manuales, vamos a ver un poco por qué herramientas manuales, ¿no? Lo que es costo de movilización, costo de compra de terreno, que tal vez estos costos nosotros los vamos a tener de manera global y van a representar una cantidad, ¿no? No sé, por ejemplo, costo de movilización, no sé, se me ocurre, puede ser 20.000 soles, por ejemplo, ¿no? El costo de compra, ¿cuánto puede ser? No sé, 100.000, 200.000, ¿no? Se representa de una manera global, ¿no? Entonces, repasemos esa parte, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. Eso hay que hacer, eso es lo que vamos a hacer primero, ¿no? Entonces, tendremos un grupo, ¿no? Será el tipo de material que nosotros, perdón, el tipo de recurso que nosotros vamos a darle, tendrá una etiqueta sobre todos los materiales, solamente los materiales, ¿no? Las etiquetas van a ser las unidades de medida, en este caso también eso vamos a rellenar, lo vamos a hacer poco, en esta lección vamos a hacer todo eso, ¿no? Entonces, tendremos unos grupos, ¿no? Unos grupos, ¿no? Una capacidad donde nosotros vamos a decirle cuánto va a ser esto, ¿no? Cuánto, por lo pronto en operario, en peón, cuánto va a ser, cuánto va a representar eso, ¿no? Y vamos a darle una tasa estándar, ¿no? Una tasa estándar con respecto al precio, ¿no? Acá será horas hombre, cuánto es la hora hombre de operario, cuánto es la hora hombre de peón, eso lo hemos venido trabajando, ¿no? Entonces nos hay que basar mucho en el trabajo que hemos realizado ya del listado de precios, el análisis de precios unitarios, ¿no? Bueno, lo segundo que nosotros vamos a hacer, una vez que hemos trabajado aquí en este espacio, ¿no? Nuevamente podemos volver. No vamos a ingresar aquí a muros de ladrillo, por ejemplo, no podemos hacer doble clic y nos va a abrir esta ventana donde vamos a tener información de la tarea en recursos, en esta pestaña de recursos. Aquí vamos a asignar esos recursos, ¿no? En este caso nosotros, si vemos aquí, queremos ingresar, cuando no hemos creado ningún recurso, vean, acá desplegamos esta flecha, hacemos clic y no tenemos ningún recurso. ¿Por qué? Porque no hemos creado nada, está en blanco, ¿no? Bueno, entonces esa segunda parte que nosotros vamos a trabajar va a ser, ¿no? en esa ventana de recursos, ¿no? Trabajando cada una de nuestras partidas, ¿no? Le daremos, adicionaremos simplemente, ¿no? Como ya hemos trabajado esta base de datos, vamos a adicionar, ya se ha creado esa base de datos y escogeremos, ¿no? Elegiremos por cada una de nuestras partidas, si lleva cemento, por ejemplo, ¿no? En este primer ejemplo, para muros, ¿no? Va a llevar cemento, ladrillo, arena, operario, ¿no? Con respecto a los recursos, ya sabremos qué tipo de recurso es, cuántas unidades, qué cantidad, ¿no? Qué cantidad nosotros vamos a trabajar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a material, si nosotros le hemos dado una etiqueta, unidad de medida, le diremos con respecto a este análisis de precios unitarios cuántas bolsas de cemento vamos a necesitar para que se desarrolle totalmente esa partida, ¿no? Entonces, nosotros para eso vamos a ver este análisis de precio unitario, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros, si nos pide el peón y el operario, aquí podemos ver en la cuadrilla cuánto de cantidad le debemos colocar, ¿no? Por ejemplo, acá esta información nos dirá un operario,
¿no? 0.5 de peón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto nos dice, ¿no? O serán 2 peones o 3 peones, 3 operarios según el análisis que tengamos, ¿no? Según el análisis que nosotros tenemos. Aquí nos va a dar esa información, por ejemplo, cuando tenemos que adicionar la cantidad en operario. Con respecto a cemento, ladrillo y arena, por ejemplo, que vamos a trabajar ahora, nosotros tenemos que trabajar aquí cantidad, ¿no? Entonces les decía que esta cantidad no representa en realidad la cantidad que nosotros vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque aquí solamente nosotros le estamos diciendo la cantidad con respecto a qué, ¿no? Esto ya lo hemos hecho en el curso del S10, ¿no? De presupuestos, costos y presupuestos, ya lo hemos hecho. Si no, revisen su curso del S10, ¿no? Aquí le estamos diciendo, ¿no? En este análisis de precio unitario, en cemento, nosotros por un metro cuadrado de muro, se necesita 0.40 de cemento, ¿no? Se necesita 0.05 metros cúbicos, no 0.40 era bolsas, no 0.40 bolsas de cemento, ¿no? Acá 0.05 metros cúbicos de arena gruesa por un metro cuadrado de muro, ¿no? Eso le estamos diciendo. Entonces, aquí estamos teniendo estas cantidades con respecto a un metro cuadrado de muro. Y si nosotros vamos aquí al metrado que hemos corrido nuestro presupuesto, vamos a ver, por ejemplo, que nuestro metrado va a ser 155 metros cuadrados de muro. Entonces diremos, en esos 155 metros cuadrados de muro, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto de bolsas nosotros vamos a utilizar de cemento? ¿Cuántas bolsas de cemento vamos a utilizar? ¿Cuántos metros cúbicos de arena vamos a utilizar? Multiplicaremos, ¿no? Esta cantidad por este metrado, ¿no? Esta cantidad de ladrillo por este metrado, ¿no? Entonces, esa información nosotros vamos a tenerla aquí, ¿no? Entonces nosotros le diremos, necesitamos 85 bolsas de cemento, necesitamos, ¿no? Para nuestros, no sé, nuestro metrado correspondiente, ¿no? 155 en este caso, necesitamos 250 metros cúbicos de arena gruesa, ¿no? Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, eso también debemos saber analizar y comprender, ¿no? En nuestro análisis de precios unitarios. Bueno, eso con respecto a material y mano de obra, ¿no? Que en este caso es trabajo y material, ¿no? Los tipos de recursos. Y lo otro que nosotros debemos considerar es, por ejemplo, en herramientas y andamios, va a ser nuestro tipo de material costo, ¿no? Costo, en este caso, significa la cantidad, ¿no? Una cantidad parcial por todo en este caso, este recurso, ¿no? ¿Cuánto en total va a ser, ¿no? ¿Cuánto va a significar estas herramientas manuales? Si nosotros, por ejemplo, vemos aquí las herramientas manuales, ¿no? Aquí tiene una cantidad, ¿no? Tiene una cantidad que en realidad representa, ¿no? Si acá vemos es 5.2, se dice, ¿no? Acá tenemos, no, perdón, 1.53, ¿no? Que es el 3% de la mano de obra, ¿no? Este 1.53 es con respecto a un metro cuadrado de muro, ¿no? Igual multiplicaremos, ¿no? 1.53 por estos 155 y tendremos una cantidad en total, ¿no? Que podrían ser 100, 200 soles, 300, 500, dependiendo la multiplicación, dependiendo cuánto de metrado tenemos, ¿no? Entonces también eso lo vamos a trabajar en nuestro MS Project, ¿no? Bueno, entonces vamos a ingresar aquí, vamos a ingresar al diagrama, en este caso no, a la hoja de recursos, ¿no? Podemos hacer clic derecho aquí, hoja de recursos, o aquí en el diagrama de Gantt también hoja de recursos, ¿no? Ingresamos a este espacio. Entonces, en este espacio nosotros vamos a ir aquí, vamos a un poco agrandar este espacio. Vamos a ser más grande, nombre del recurso, ¿no? Para que se note el nombre del recurso aquí. Y vamos a comenzar a poner los recursos correspondientes. Nosotros teníamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar así. Teníamos operario, ¿no? Teníamos operario. Ustedes también coloquen ahí sus recursos y vean que automáticamente se adiciona esta información, ¿no? Esta información. Rápidamente se pone trabajo aquí, pero nosotros vamos a ver si es correcto eso. Vamos a poner peón, vamos a poner ladrillo,
Vamos a colocar también cemento. Aquí tenemos que colocar todos nuestros, en este caso todos nuestros recursos, ¿no? Ese listado de recursos que tenemos de nuestro presupuesto que nosotros hemos obtenido, todo, ¿no? Con respecto a todos nuestros recursos de todas nuestras partidas, ¿no? Aquí con respecto a todas nuestras partidas, ¿no? Tenemos arena gruesa, también tenemos herramientas manuales, vamos a dejarlo ahí manuales, ¿no? Y aquí tenemos andamios, ¿no? Que en este caso nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Por ejemplo, operario y peón, dice acá el tipo, todo automáticamente se ha puesto trabajo, ¿no? Entonces, vamos a continuar a ver estos tipos de recursos y acá tenemos una flecha. Si hacemos clic, tenemos una flecha aquí, acá es ok, trabajo, no, operario y peón es trabajo, ladrillo es material, cemento también es material, ¿no? Eso lo podemos rápidamente identificar, ¿no? Material también, ¿no? Aquí también material. Y aquí herramientas, habíamos dicho que se trabaja con tipo de recurso costo. Aquí también tenemos andamio, que también se va a trabajar con un tipo costo, ¿no? Vamos a ver aquí, nosotros por ejemplo, para un poquito definir eso de a qué corresponde, no tenemos horas hombre, decíamos que todos los que tienen esta unidad van a ser trabajo, ¿no? Y con material muchas veces no hay ningún problema con respecto al recurso material. Si ustedes quieren identificar diferentes tipos de recurso material, ¿no? Con respecto a material no puede haber tanto, no nos podemos equivocar. Entonces, con respecto a equipos, normalmente nosotros equipos, ¿no? Se va a considerar dentro de trabajo, pero las unidades que nosotros veamos que tengan horas máquina, veamos aquí, horas máquina, ¿no? Entonces, estos recursos van a ser trabajo, también trabajo. Pero, por ejemplo, herramientas manuales no es hora máquina, ¿no? Entonces, es un porcentaje. Por eso que lo consideramos dentro de recurso costo, ¿no? También deberíamos considerar dentro de recurso costo, por ejemplo, aquí tenemos una unidad diferente, por ejemplo, contenedor de almacenes, por ejemplo, tenemos aquí que su unidad es día, según aquí este presupuesto que tiene, ¿no? Entonces también deberíamos considerarle costo, ¿no? Como un costo total o parcial que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es 3.200, entonces lo vamos a considerar con ese tipo de costo, ¿no? Entonces ya saben cómo identificar un poco lo que es los recursos, ¿no? Vamos a volver aquí y por ejemplo tenemos aquí costo y también aquí costo, ¿no? Entonces dentro de etiqueta nosotros aquí vamos a poner solamente en ladrillo, ¿no? En los materiales, en el recurso material, por ejemplo aquí tenemos ladrillo y aquí va a ser unidad. Unidad, en cemento va a ser bolsa, ¿no? Si quieren revisen qué tipo de etiqueta van a llevar aquí, es la unidad de medida según el reglamento de metrados, ¿no? Arena gruesa va a ser en metros cúbicos, ¿no? Vamos a tener aquí las iniciales. Tenemos aquí lo que es la capacidad máxima, ¿no? La capacidad máxima en este caso está representado por porcentaje. ¿Qué significa esto? Porcentaje, o sea, el 100% va a ser igual a un operario, 1, ¿no? Vamos a hablar de 1, ¿no? Que va a tener una jornada normal de sus 8 horas, por ejemplo, ¿no? Su jornada normal. Si por ejemplo hablamos de 200%, si nosotros le subimos a 200, estaríamos hablando, o en este caso se comprendería 2 operarios, ¿no? Y así, ¿no? Si tendríamos que hablar de 3 operarios, ¿no? Tendríamos que, por ejemplo, aquí poner 300 y así, ¿no? Y así, por ejemplo, si fuese 0.5 peón, tendríamos que poner aquí 50%, por ejemplo, ¿no? Tal vez algún análisis de precio unitario contempla eso. Entonces, nosotros aquí podemos poner 100. Si trata de uno, por ejemplo, 2 aquí. Y por ejemplo, aquí vamos a ponerle 100, ¿no? Acá tenemos 100 también. Un peón, 2 operarios, ¿no? Puede ser. Entonces, podemos considerar 200 o podemos cambiar también eso, ¿no? Podemos decir que nosotros queremos ver no en 200% ni en 100%, sino en unidades. Se puede configurar eso. ¿Cómo? Vamos a archivo, opciones,
y aquí en programación vamos a ingresar a programación en este espacio. Por ejemplo, aquí vean, ¿no? Mostrar las unidades de asignación como porcentaje. Está activado como porcentaje. Y si nosotros queremos cambiar a valores decimales, por ejemplo, vamos a aceptar y vean, ¿no? Ahora sí está en unidades. Entonces, es más común hablar, ¿no? De 2 operarios, un peón, o 0.5 de peón, 0.5 de operario. Es lo más común, ¿no? Si no, pueden seguir trabajando solamente, ¿no? Por defecto, está aquí en programación, vuelven nuevamente en porcentaje. También se puede trabajar así, solamente es cuestión de comprender, no varía en nada, ¿no? Estamos hablando de 2 operarios y de un peón aquí en este caso. Ahora aquí nosotros vamos a colocar en la tasa estándar, ¿no? en esta columna de tasa estándar, nosotros vamos a colocar cuánto es la hora, ¿no? El costo de hora hombre, ¿no? La hora del operario, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí ponemos, eso también hemos trabajado dentro del curso de costos y presupuestos. Por ejemplo, acá ponemos, vamos a considerar aquí 24, ¿no? 24 la hora del operario. Aquí, por ejemplo, en peón vamos a considerar 17 la hora, ¿no? Seguimos. Aquí, ladrillo también. Aquí, tasa estándar significa el precio, ¿no? El precio que cada uno cuesta, ¿no? Por ejemplo, la unidad de ladrillo, ¿cuánto está? ¿Cuánto cuesta? Le vamos a decir, por ejemplo, vamos a poner 1, un sol. Aquí el cemento, vamos a decir que está 24, ¿no? Y la arena gruesa por metro cúbico, que está, por ejemplo, 80, ¿no? Como ejemplo. Entonces, estos serían los datos que nosotros tenemos que tener, ¿no? Bueno, tasa horas extras es con respecto, ¿no? Bueno, como su mismo nombre lo dice, horas extras, que no vamos a considerar, ¿no? Y tampoco aquí vamos a ver el costo, en este caso costo uso, este es el acumulado y acá tenemos el calendario base. Esto sí es importante, nuestro calendario base es el que hemos creado, el calendario N1, ¿no? El calendario la lección con la que hemos comenzado, ¿no? Hemos creado un calendario que ustedes le han puesto un nombre, entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando calendario N1, ahí. Bueno, eso sería con respecto a lo que son los recursos, ¿no? Entonces, obviamente en un trabajo más grande, ¿no? Tenemos más recursos, ¿no? Muchísimo más recursos, le podemos adicionar, ¿no? Le podemos adicionar. Para no alargar, vamos a terminar ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a volver aquí, ¿no? Donde en este caso vamos a volver al diagrama de Gantt, ¿no? Diagrama de Gantt. Entonces, no aparece nada todavía, no se ha cambiado nada, obviamente, porque nosotros tenemos que adicionar. Ahora ya hemos creado una base de datos, tenemos que adicionar. Entonces vamos a asignar las tareas, ¿no? Comenzamos aquí, nos ubicamos dentro de cada una de estas partidas en el nombre, ¿no? Y vamos a hacer doble clic sobre esta partida y nos va a aparecer toda esta ventana donde hay pestañas y nosotros vamos a elegir la pestaña recursos aquí, recursos, ¿no? Entonces el nombre es muros de ladrillo. La duración nos muestra la duración, ¿no? Entonces para Project siempre va a ser importante el tiempo que tiene, ¿no? Entonces el nombre del recurso aquí nosotros veíamos que no teníamos ninguna base de datos anteriormente, pero si nosotros ahora desplegamos aquí, ¿no? Esta flechita, vean que ahora sí está adicionado nuestros recursos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar los recursos correspondientes, ¿no? Entonces cada uno de nuestras partidas tiene recursos definidos, ¿no? Entonces nosotros hemos adicionado toda una lista de recursos, pero cuáles las que corresponden, o cuáles son las que corresponden, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a adicionar operario, ¿no? Vamos a adicionar operario primero, peón, ¿no? Por ejemplo, peón también. Vamos a adicionar así, ¿no? En cada una de nuestras partidas. Entonces, por ejemplo, aquí en unidades nosotros le vamos a decir que aquí necesitamos, ¿no? Aquí necesitamos dos unidades, por ejemplo, ¿no? 2 operarios, ¿no? Como estamos considerando en porcentaje, y por ejemplo, un peón, ¿no? O podemos decirle más, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, 5 operarios como ejemplo, y por ejemplo 3 peones, ¿no? Le vamos a decir esto. Entonces aquí en el costo nosotros no vamos a adicionar porque ya el project lo va a calcular, ¿no? El project ya lo va a calcular aquí.
Entonces ya le hemos dado un precio de hora sombra y va a calcular. Ahora, lo siguiente que sería, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar ladrillo, ¿no? Vamos a colocar, en este caso, cemento. También vamos a colocar lo que es arena gruesa, por ejemplo, ¿no? Arena gruesa. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos las unidades que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Podemos decirle aquí, como ejemplo, 5500, por ejemplo, aquí, ladrillo, cuántas bolsas con respecto a bolsas, por ejemplo, le vamos a decir 85. Aquí no le vamos a poner tanto, solamente le vamos a poner, por ejemplo, 15 metros cúbicos de arena gruesa, ¿no? Aunque tal vez es demasiado con respecto a esto, pero como ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir colocando así los recursos con respecto a la partida muro de ladrillos, ¿no? Luego, por ejemplo, vamos a nosotros ver ahora lo que sería herramientas manuales, ¿no? Y costo, ¿no? Y, perdón, andamios, ¿no? Y entonces ahí nosotros tenemos que colocar de frente un costo, ¿no? Que representa herramientas manuales, ¿no? Igualito como hallábamos según ese análisis de precio unitario y la cantidad, también podemos hallar nosotros cuánto significa las herramientas manuales dentro de estos metrados en total, ¿no? En total, cuánto significa, cuánto de herramientas manuales vamos a utilizar para esta tarea, ¿no? Para esta tarea, ¿cuánto se va a utilizar? ¿No? Nosotros podemos decir, ahí ya le vamos a dar en soles en este caso, ¿no? Nosotros estamos trabajando en soles, ¿no? Entonces representa, por ejemplo, para nosotros, vamos a decir que 1200 soles. 1200 soles herramientas manuales. Y aquí le hay que decir que representa 500 soles, ¿no? 500 soles. Luego, lo que nosotros vamos a hacer, una vez que hemos adicionado los recursos correspondientes, las unidades, lo que significa los materiales y el costo, ¿no? El costo, el recurso costo, vamos a aceptar, ¿no? Aceptamos y lo siguiente que vamos a ver, por ejemplo, aquí, es que se está adicionando, ¿no? Al lado derecho de esta barrita, ¿no? Se va adicionando, ¿no? Nos dice operario tanto, 500% o 5, peón 3, ladrillo 5000 unidades, ¿no? El cemento, la arena, las herramientas manuales y el andamio cuánto representa, ¿no? Esa es la manera correcta que nosotros debemos llevar. Esto como ejemplo, ¿no? Esto como ejemplo. Ustedes pueden poner tal vez algunas diferentes cantidades, ¿no? Para ver cómo se representa. Obviamente cuando hacemos un trabajo real tenemos que representar esa unidad de medida correspondiente, ¿no? Esa unidad y la cantidad correspondiente. Esto simplemente para poder nosotros entender un poco, ¿no? Cantidades tal vez que sean más fáciles de entender. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver el siguiente. Acá tenemos para trabajar tarrajeo, ¿no? Tarrajeo igual, ¿no? Eso sería lo siguiente que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Nuevamente igual, tarrajeo. Vamos a ver aquí los recursos, ¿no? Tal vez solamente como ejemplo nosotros vamos a utilizar operario, vamos a utilizar en este caso simplemente cemento o arena gruesa, no, perdón, acá operario. Aquí, por ejemplo, vamos ladrillo, ¿no? ¿Cuántas unidades? Vamos a decirle acá que sea, no sé, 200. Acá que sea, supongamos de ladrillo vamos a utilizar, no en tarrajeo, perdón, acá le vamos a poner cemento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas bolsas de cemento aquí vamos a utilizar? Por ejemplo, 15 bolsas de cemento, ¿no? 15 bolsas de cemento, por ejemplo, ¿no? Aquí, y vamos a aceptar. Vamos a aceptar, ¿no? Entonces, así vamos a ir trabajando a cada una de nuestras, en este caso, de nuestros recursos, ¿no? Y así, como ejemplo, sigamos trabajando esto, vamos a hacer doble clic aquí, vamos a hacer doble clic y nuevamente vamos a ingresar aquí a pisos y por ejemplo vamos a trabajar aquí peón, por ejemplo, 5 peones o 3 peones y arena gruesa, vamos a trabajar por ejemplo 15 metros cúbicos, ¿no? Vamos a aceptar y así vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos a ir trabajando nosotros. Ahora aquí nosotros, si nosotros desplegamos aquí, después de predecesoras, tenemos lo que es el nombre de recursos, los recursos que se van adicionando. Por ejemplo, aquí podemos adicionar nosotros una nueva columna. Vamos a insertar columna. Vamos a insertar una nueva columna que
va a ser costo, ¿no? Nosotros buscamos costo. Entonces encontramos aquí, vamos a volver, aquí está costo, ¿no? Vamos a adicionar la columna costo. Bueno, entonces esta cantidad va a representar cuánto cuesta, ¿no? Nuestros muros de ladrillo, que deben tener en concordancia, deben ser concordantes con lo que nos dice nuestro presupuesto, ¿no? Entonces muros de ladrillo va a ser igual a 50.564 soles, por ejemplo, ¿no? Igual tenemos que ver tarrajeos según en este caso, la mano de obra o el trabajo, los materiales y lo que es el costo, ¿no? Lo que es el costo. Eso entonces tenemos que trabajarlo y analizarlo así, ¿no? Por cada uno de nuestros recursos. Ahora nosotros vamos a ver aquí en esta parte, dice, esta tarea tiene recursos sobreasignados. Otra cosa que nos puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ingresar nuevamente aquí a lo que sería hoja de recursos, ¿no? Y veamos aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, por ejemplo, ¿por qué nos aparece esta parte de sobreasignado? Este recurso está sobreasignado. Nosotros solamente hemos considerado, en este caso, ¿no? en esta base de datos del proyecto, solamente 2 operarios, ¿no? 2 operarios. Pero nosotros, si volvemos al Gantt, por ejemplo, estamos utilizando aquí 5 operarios, ¿no? 5 operarios. 5 operarios aquí. Entonces es por eso que nos está apareciendo eso, ¿no? Está sobreasignado, ¿no? No solamente tú has colocado en tu base de datos 2, pero aquí estás colocando 5. Entonces estás sobreasignando, ¿no? Estás poniendo de más, ¿no? Los operarios. Ese dato no va a afectar nuestra operación que tenemos y no va a desarrollar correctamente nuestro costo en realidad que saca el proyecto de este muro de ladrillos. No va a afectar eso, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer para arreglar eso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a la hoja de recursos, ¿no? Aquí, por ejemplo, le vamos a aumentar, ¿no? Para poder cambiar, le vamos a aumentar, le vamos a decir 500, por ejemplo. 500 y ok, se borra, ¿no? Ahí nos pedía 5 operarios, ok, ¿no? Ok, no pasa nada. Aquí también peón nos dice 100%, tal vez hemos asignado más peones. Por ejemplo, vamos a poner 300, ok. Entonces, simplemente así solucionamos ese problema, ¿no? En este caso, el diagrama de Gantt. Este trabajo que venimos desarrollando, ¿no? Nos va a ayudar para analizar en nuestro programa cada uno de nuestros recursos, ¿no? Cómo vamos utilizando, ¿no? Por cada recurso que tenemos, por cada partida, ¿no? En la siguiente lección nosotros tal vez vamos a sacar estos recursos, vamos a eliminar, ¿no? Si es posible debemos eliminar estos recursos, ¿no? Si no lo queremos, ¿no? Para trabajar mejor el calendario valorizado de obra, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces asignen los recursos, trabajen en la hoja de recursos y nos vemos en la siguiente lección.